Benvinguts a una nova edició de Som Europa, l'espai que dediquem des de ETV per veure com es treballa i què es cou al Parlament Europeu de Brussel·les. Avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres a Pablo Arias, l'eurodiputat del Partit Popular. Pablo, bienvenido a Som Europa. Muchas gracias, Pau. Te quería empezar preguntando por las compras en Internet, un tema del que tú has alertado recientemente, que estamos viendo un crecimiento masivo, sobre todo de paquetes que llegan desde fuera de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema de esta llegada masiva de paquetes, sobre todo que vengan fuera de la Unión? Bueno, hay varios problemas con respecto a esto. Esto, por poner un poco el contexto, esto viene como consecuencia de la entrada de paquetes por debajo del umbral de los 150 euros. Hay una ley que se llama la ley minimis, que hace que esos paquetes o esos productos por debajo de 150 euros que vengan de fuera están exentos de pago de aduana y, por tanto, hay una especie de ingeniería logística que se ha inventado, si queremos decirlo así, por parte de plataformas de terceros países, de otros países fuera de la Unión, para, a través de abusar de esta norma, poder introducir paquetes por debajo de este importe en nuestro mercado único. ¿Y esto por qué es un problema? Bueno, pues porque, para que os hagáis una idea, esa entrada masiva de paquetes lo que hace es que nuestras aduanas, nuestro servicio de aduanas, sea incapaz de poder controlar que esos paquetes cumplen, por ejemplo, con la normativa europea, tanto para producir esos productos como para la seguridad de nuestros consumidores. Y eso se ha trasladado en un riesgo claro dentro de nuestro mercado, en el que tanto el Consejo como la Comisión Europea, como el Parlamento Europeo, ya somos conscientes de este grave problema. ¿Y por qué es un grave problema? Bueno, pues esto ha aumentado como consecuencia o desde la pandemia del COVID, en el que lo que hemos visto es que ha habido un incremento por parte de estas plataformas de terceros países, la mayoría de procedencia china, en la que inundan nuestro mercado con productos que tienen un precio muy competitivo y que, por tanto, pues hacen una competencia, en este caso desleal, y si queréis os explico el porqué, a nuestros productores, pero que también pone en riesgo a los consumidores, puesto que no somos capaces de verificar que esos productos cumplen con la normativa de seguridad de los productos. Pablo, me gustaría profundizar en esto que has comentado. Usted ha señalado tres posibles riesgos, ¿no? El tema de la salud, la seguridad y los datos, ¿no? Que ahora en Internet se venden datos desde cualquier plataforma y a los consumidores nos deja vendidos. Si me puede explicar ejemplos de estos tres riesgos para el consumidor europeo que compra y que le llegan paquetes desde fuera de la Unión, mayoritariamente, como ha explicado usted, desde China. Mira, para poner la dimensión encima de la mesa, vamos a ver, en 2024 entraron 4.600 millones de paquetes en la Unión Europea, procedentes de estas plataformas. 4.600 millones vienen a ser 12 millones de paquetes diarios. Esto es imposible de controlar. Nosotros tenemos las reglas de protección del consumidor mejores y más con mejor grado de protección a nivel mundial. Y esto es un derecho que tienen los consumidores. Cuando vienen productos de fuera que no cumplen con la normativa europea, se provocan dos problemas. El primero, se pone en riesgo la salud de los consumidores. Pongámonos, por ejemplo, me pedías ejemplos, pues en la campaña de Navidad o en la campaña del Black Friday. Y pongamos que los consumidores deciden comprar, hacen un esfuerzo económico muy claro, y deciden comprar, por ejemplo, juguetes o productos para niños pequeños en estas plataformas. Cuando tú compras un producto europeo, por ejemplo, de productores europeos, cumplen con una serie de normas para la protección del consumidor, pero cuando compras un producto en estas plataformas no siempre es así. De hecho, la Comisión estima que más del 70% de esos 4.600 millones de paquetes, o sea, de productos por debajo de ese precio de 150 euros que han entrado aquí, no cumplen con esa normativa de seguridad de los productos. Y, por tanto, si un niño coge un juguete de estos que no cumple con la normativa y que, por ejemplo, tiene plomo en la pintura de ese propio juguete, o tiene un ojo en un peluche que se le puede sacar y que se puede atragantar un niño, eso puede provocar un problema grave. También, por ejemplo, con un cargador. Los cargadores, que es algo que compramos en este tipo de plataformas de manera habitual, como si no hubiese riesgo, resulta que esos cargadores pueden provocar incendios.
o pueden provocar lesiones a los consumidores. Estos son ejemplos claros y, por tanto, es importante el que tengamos muy claro qué es lo que pasa al comprar este tipo de productos. No quiere decir que todos no cumplan la normativa, quiere decir que la mayoría, se estima, insisto, el 70% no la cumple y, por tanto, es un problema. La cuestión de los datos que mencionabas es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque los datos es el petróleo, como dicen por ahí, del siglo XXI, es lo que alimenta por ejemplo, ahora ya la inteligencia artificial, pero también es a través de los que se monetizan, esto es, a través de donde hacen dinero y sacan beneficio las grandes plataformas. ¿Y por qué? Pues muy fácil, porque ahora ya tienen capacidad computacional para gestionar esos megadatos que recopilan de los usuarios, de los ciudadanos o de los consumidores y a través de la publicidad segmentada. Ahora, a través de la publicidad segmentada y dentro de nada, y prácticamente ya con los modelos de inteligencia artificial que tenemos, para darles de comer a esos modelos de inteligencia artificial o para entrenarlos, si quieres, si prefieres. Por tanto, los datos son esenciales. Nos los cogen a través de estas plataformas y los sacan de Europa. ¿Por qué? Porque esas plataformas están ubicadas fuera de Europa y es una relación business to consumer, esto es, de la plataforma directamente con el consumidor. Por tanto, adquieren sus datos directos, dirección final, donde les van a mandar el paquete, pero también calidad de vida o capacidad financiera y, ¿por qué no?, datos inferidos, como puedan ser los gustos a la hora de bucear para encontrar los productos, o si son más jóvenes o más mayores, o incluso si son padres o no, o si tienen una orientación sexual u otra. Estos datos parece que no son importantes, pero son fundamentales para ellos. ¿Y por qué buscan los datos de los europeos? Porque en Europa tenemos la mejor calidad de datos a nivel mundial. Ese petróleo del siglo XXI europeo, esos datos de los ciudadanos europeos son muy ricos porque tenemos una diversidad cultural muy interesante en Europa, porque tenemos unas libertades que no son igualables a ningún otro lugar del mundo y porque tenemos también una diversidad lingüística que hace que esos datos tengan un valor especial. Aquí somos 450 millones de posibles consumidores. En China son 1.500. Por tanto, podríamos decir, bueno, es que allí tienen una fuente de datos mucho más potente que la nuestra. Sin embargo, esos datos allí están sesgados, puesto que el gobierno chino impone una fórmula de gobierno muy restrictiva para que puedan esos datos tener la calidad que tenemos en Europa. Por tanto, para ellos es fundamental conseguir los datos de los ciudadanos europeos y esta es una fórmula que, además de ser una ingeniería logística para vender esos productos que vienen muchas veces subvencionados desde China en nuestro mercado, también puedan recopilar esos datos que tan necesarios son para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial sin control de la privacidad de nuestros consumidores, usuarios o ciudadanos. Pablo, salto a un tema que preocupa en muchas casas, en muchos hogares, sobre todo donde hay menores, niños y niñas, y es el tema del acceso a las redes sociales siendo pequeños. Desde la Unión Europea se ha lanzado una iniciativa para prohibir o para regular el acceso a los menores de 16 años. ¿Cómo es de necesaria esta medida y cuál es el panorama ahora con el acceso a redes sociales desde tan temprana edad? Bueno, vamos a ver, aquí todavía no hemos lanzado una iniciativa. Lo que hemos hecho es posicionarnos con un informe de iniciativa del Parlamento Europeo en el que lo que hemos visto es que hay un debate claro y hay un problema como consecuencia de los riesgos que tenía el uso de redes sociales por parte de menores sin control sobre el contenido que albergan esas redes sociales y, por tanto, se ha abierto un debate que no es solamente ni nacional en España, ni regional en Cataluña, ni solo europeo, pero sí que hemos visto que hay un debate ya que es mucho más amplio y es mundial. Los dos primeros grandes modelos que se han utilizado para minimizar ese impacto de las redes sociales en los menores son el modelo australiano, que hace más de un año se implementó una norma en Australia en la que prohibía a los menores de 16 años acceder a redes sociales. Ese modelo, lo que se ha visto con el tiempo es que no ha funcionado. Y cuando digo que no ha funcionado es que los menores, que aunque tengan prohibido entrar en esas redes sociales, lo que estamos viendo es que sí acceden a esas redes sociales de manera ilegal y, por tanto, como se ha dejado de poner el acento en esos contenidos que deberían de estar acorde a la edad de esos menores, en el caso de que fuera legal,
pues no existe ese control y, por tanto, siguen entrando de manera masiva. Las plataformas no han respetado esto y aunque pues tengan una fórmula de sanciones, a las plataformas parece que no les preocupa demasiado. El otro modelo es lo que yo llamo el Silicon Valley Guys. Los chicos de Silicon Valley aplican una fórmula que es autorregulación. Yo he probado o he provocado el problema, pero voy a también dar la solución. ¿Y cómo voy a dar la solución? Pues les voy a brindar a ustedes, padres, una serie de herramientas para que puedan controlar o para que puedan minimizar el impacto de mi producto en sus hijos. Pero usted sigue siendo el responsable de lo que le pasa a su hijo. Yo, como plataforma, no soy responsable de ello. ¿Y qué es lo que hacen? Pues poner, por ejemplo, un verificador de edad que no funciona o controles parentales que los adolescentes son los mejores saltándose ese tipo de controles parentales, por tanto, tampoco funciona. Esto no lo digo solamente porque tengamos datos de ello, lo digo porque soy padre de 5 y también tengo esa preocupación y también lo he visto en ellos. Por tanto, sí, tenemos un problema grave. Un problema grave. Cuando algo aparece nuevo, no está exento de riesgos. La digitalización apareció en nuestro mundo, se ha construido en los últimos 25 años y lo hemos construido en un mundo sin normas. En Europa hemos empezado a poner normas no para controlar, como se dice, sino para poner orden. Es fundamental tener orden en algo en el que se ha convertido en un caos. Si no ponemos ese orden, pues vemos ese tipo de problemas como el que tienen los menores en la red y cuando hablamos de ver cómo lo minimizamos, tenemos que estar muy atentos, pero sobre todo escuchar a todas las partes, porque esto no es una responsabilidad de los padres solo, no es una responsabilidad de los responsables políticos solo, no es una responsabilidad tampoco solo de las plataformas, es una responsabilidad de todos y, por tanto, hay que escuchar a padres, a la academia, a los profesores, a los jóvenes, también a las plataformas, pero también, ¿por qué no?, a jueces y fiscales, que son después los que van a aplicar esas normas en el caso de que haya un incumplimiento, etcétera, etcétera, para que podamos entre todos buscar una alternativa a lo que ya hemos visto en Australia y que no funciona, una alternativa a lo que pretenden aquellos que han generado el problema, que son las plataformas de las redes sociales, y tener una alternativa europea que a través de los valores y principios de nuestro proyecto de unión seamos capaces de minimizar ese problema e intentar mitigar los riesgos que provocan. Hay que seguir de cerca la búsqueda de esta alternativa para poder gestionarlo de la mejor manera. Y Pablo, cambio al último tema antes de acabar, la inteligencia artificial. Recientemente he sabido que vamos a empezar a regular el uso de la inteligencia artificial en Europa. Por un lado hay gente contenta con esto, pero por otro están las versiones de gente que opina que nos vamos a quedar retrasados en comparación con Estados Unidos o China. ¿Cuál es su opinión respecto a esta regulación de la inteligencia artificial en Europa? Vamos a ver, la inteligencia artificial es algo que realmente llevamos utilizando ya tiempo, aunque ahora somos conscientes por sobre todo la irrupción de los chatbots y de algunas cosas más, pero en industria pues es muy importante, muy interesante y desde luego trae una serie de posibilidades que antes no teníamos en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la industria, en el ámbito incluso de las relaciones entre nosotros. Pero una vez más no está exento de riesgos. Y lo que estamos viendo es que el riesgo que tiene la inteligencia artificial no es algo que haya pasado desapercibido por ninguna de las partes que están involucradas en ello, ni tampoco por los reguladores. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial y de los riesgos que tiene. Lo que pasa es que algunos plantean parar esos riesgos, como ha hecho Trump, por ejemplo, con Anthropic, a base de prohibir, y otros intentamos buscar cuáles son las fórmulas para ordenar y tener una legislación que vaya por capas, por riesgos. Dependiendo del nivel de riesgo del modelo de inteligencia artificial, se aplica una medida u otra. Yo pienso que la inteligencia artificial es algo que deberíamos de tratar entre todos, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Pues mira, sí es importante que hemos visto recientemente cómo el mismo Papa ha sacado una encíclica, y la encíclica Magnificas Humanitas habla precisamente de la irrupción de la inteligencia artificial y del ser humano. Y esto no es baladí, esto no es simplemente porque le haya parecido y tenga una formación de matemático, sino porque realmente preocupa. La última encíclica de esta índole, que hablaba sobre aquello que iba a cambiar nuestras vidas
y que lo iba a revolucionar todo fue hace un siglo con la encíclica sobre la revolución industrial. Por tanto, esto no nos lo tenemos que tomar a broma, nos lo tenemos que tomar muy en serio. Claro que no hay que ir en contra de la innovación, hay que ir a favor de la misma, pero al igual que hace no muchos años, en los años 90, tuvimos una cuestión que era la de la clonación, fijaros de lo que os hablo, la clonación de seres vivos, vimos una oveja que se llamaba la oveja Dolly, y esto abrió un debate internacional sobre cuestiones morales y sobre el uso de esa tecnología de clonación. Se llegaron a una serie de consensos a nivel internacional, y esa serie de consensos lo que vinieron a decir es que era una tecnología que debía estar puesta al servicio de la humanidad. Y hoy se sigue utilizando, pero no se clonan seres vivos, se clonan otras cosas. Se utilizan para la medicina, se utilizan para la alimentación, se utilizan para muchas cuestiones que son muy importantes, pero no se clonan, por ejemplo, humanos, no se clonan animales. Y esto es algo que es un ejemplo que podríamos también aplicar para empezar a hablar entre todos sobre la inteligencia artificial. Algunos hablan de la misma para llenarse los bolsillos, otros hablan de la misma para tener de nuevo una fórmula, podríamos decir en términos de defensa o en términos de guerra, aplicable a lo que fue la irrupción de las bombas nucleares, y por tanto pues lo que no debemos es de perder de vista que debe ser algo que esté al servicio de la humanidad y no esté al servicio de unos pocos para utilizarla no en beneficio de la humanidad, sino en beneficio propio. Eurodiputado Pablo Arias, muchas gracias por estar con nosotros en Som Europa. Ha sido un placer. També gràcies als que ens heu seguit. Recordeu que això es pot recuperar al nostre canal de YouTube i que tornarem amb una nova edició del Som Europa.